Buenas chicos, hoy vamos a ver lo que son los algoritmos de ordenación trabajados con pilas. Vamos a ver dos principalmente que son ordenación por selección y ordenación por inserción. Existen muchos más algoritmos, pero por el momento nosotros vamos a ver estos. Básicamente, eh, como bien dice la palabra ordenación, lo que hace es, teniendo una colección de datos, una estructura que mantenga una colección de datos, que las colecciones son cuando tienen más de un elemento, por ejemplo la pila es una colección de datos, lo que hace es, bajo ciertos criterios, ordenar los elementos, ya sea de menor a mayor o de mayor a menor. En el caso del algoritmo de ordenación por selección, lo que hace es buscar el mínimo elemento de la lista, de una lista que nosotros podemos tener, y en el caso de pilas lo que vamos a hacer es pasar ese mínimo a otra lista. Luego volver a buscar el menor elemento de los que quedaron en la pila original y pasarlo a la otra. En este caso, haciendo este proceso repetidas veces, vamos a tener una pila que va a contener los elementos de la original, pero ordenados desde menor base a mayor tope. Ese es el más clásico. También se puede hacer al revés, ordenarlo de mayor base a menor tope, pero en ese caso, en vez de buscar el menor elemento, tendríamos que buscar el mayor. Y lo que es el algoritmo de ordenación por extensión, se toman los elementos de a uno de la pila original y se van pasando a otra de manera ordenada. ¿Qué significa esto? Que el primer elemento, que es el tope de la pila, va a pasar a ser la base de la pila original porque es el primer elemento, y luego el siguiente elemento de la pila original se va a ubicar dependiendo si es mayor o menor, antes o después del primer elemento, y así del primer elemento insertado, y así sucesivamente hasta obtener una pila ordenada. Vamos a ir construyendo los algoritmos de apartes por pedacitos. El primero que vamos a trabajar es con el algoritmo de ordenación por selección. Vamos a poner acá printf, ordenación por selección. En este caso, siempre para acordarse cuál es cuál, porque siempre todos los años veo que nunca se acuerdan cuál es el de selección y cuál es el de inserción, lo que les puedo dar como consejo que a mí me sirvió también para recordarles es que el de selección selecciona el menor o selecciona el mayor. Entonces de ahí uno ya sabe, asociando la palabra selección con buscar menor o seleccionar menor o mayor, ya sabe que lo que tiene que hacer es buscar el menor o mayor de un elemento, de la pila en este caso, y pasarla a otra. Y el disensión es insertar elementos, entonces teniendo en cuenta que toma como que hay una pila ordenada, ya ordenada, va insertando elementos en esa pila, obviamente manteniendo el orden. Voy a cortar un cachito y voy a escribir la parte de declarar pila y cargarle valores, así no perdemos tiempo con eso y vemos el algoritmo en sí. Bueno, ahí escribí el código, de paso agrandé un poquito más la letra del editor de texto de acá y revisé el video anterior, la partecita que grabé anterior ante el corte, y vi que se veía muy mal o medio mal, así que también mejoré un poquito la calidad, no me había dado cuenta, así que bueno, perdón por la primera parte que se ve medio borroso. En este caso, bueno, lo que hice fue declarar dos pilas, la dada y la ordenada, inicializadas. Ordenada es obviamente la que va a tener los elementos ordenados, y le asigné valores random, ¿sí?, a la pila desordenada, para después mostrar cómo va a quedar, y acá la muestro. Entonces, como vamos a trabajar con el algoritmo de ordenación por selección, lo que tenemos que hacer es, en principio, buscar el menor elemento de una pila. Lo que vamos a hacer es buscar el menor, pero pensándolo como si yo solamente quiero buscar una sola vez el menor. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es buscar una sola vez el menor de la pila. Entonces, para esto, yo lo que tengo que hacer es tomar un elemento de la pila como base, como decir, asumo que este es el menor elemento de la pila, y luego realizo comprobaciones para poder, digamos, encontrar un nuevo menor
si el caso que lo hubiera o no. Para eso voy a necesitar otra pila más, la vamos a declarar acá, la pila menor, y acá vamos a inicializar init pila menor. Me comí los paréntesis. Bien. Entonces, yo para hacer eso lo que tengo que hacer es pasar un elemento de la pila ordenada, de la pila dada a la pila menor. Para eso hacemos una pilar en menor desapilar dada. Recuerden que el desapilar lo único que hace es quitar el elemento que está en el tope y solamente lo hace una única vez. Entonces con esto estamos sacando el último elemento insertado en la pila y lo está pasando a la pila menor. Una vez hecho esto, lo siguiente es recorrer el resto de los elementos de la pila y comparar a ver si existe un nuevo menor. Para eso, a ver si puedo bajar un poquito más acá, hacemos un while not pila vacía de dada. Mientras dada no tenga elementos, lo que yo tengo que hacer es comparar el tope de dada con el tope de menor. Entonces digo if tope de dada es menor al tope de menor, entonces significa que encontré un nuevo menor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que quitar el elemento que está en menor, pasarlo a otra pila y y poner el tope de dada a menor. Para esto me doy cuenta que necesito otra pila más. Entonces vengo acá arriba y declaro una pila auxiliar. Y acá pongo init pila auxiliar. Entonces, la idea es que la pila menor solamente tenga un único elemento. Entonces, no sirve de nada que yo vaya poniendo el menor encima del que ya está. Como solamente tengo un único menor debería tener un solo elemento. Entonces, hacemos una pilar en aux desapilar menor, saco el elemento que está en menor, lo paso a un auxiliar y digo, bueno, ahora que menor no tiene elementos, le voy a apilar lo que desapilo o desapilar de dada. Entonces, con esto estoy sacando el elemento que está menor al auxiliar y estoy poniendo el nuevo menor que encontré dentro de la pila menor. En caso que esta condición sea falsa, significa que lo que tengo en la pila menor sigue siendo el menor, entonces tengo que sacar el elemento que está actualmente en dada para poder seguir haciendo la comparación. Entonces pongo apilar en auxiliar, desapilar dada. Fíjense, muy importante, que ya sea que esta condición sea verdadera o no, estoy sacando un elemento de dada. ¿Sí? Fíjense acá y acá, estoy desapilando elementos en dada. Si yo me olvido de este else y esta condición es falsa, nunca va a sacar ningún elemento y se va a provocar lo que se llama, que ya deben conocer, un bucle infinito. Una vez que esta condición pasa a ser falsa, significa que los elementos que dada quedó vacía y dentro de la pila menor voy a tener un único elemento que técnicamente debería ser el menor. Y todo el resto de los elementos pasaron a aux. Entonces lo que deberíamos hacer es volver a pasar, while not pila vacía aux, deberíamos pasar todos los elementos que quedaron en auxiliar de nuevo a la pila dada. Apilar en dada, desapilar aux. Podríamos comprobar si realmente fue así. Vamos a hacer un printf y vamos a mostrar menor
por %d o por %i y vamos a mostrar el tope de la pila menor. Vamos a ver si funcionó, esperemos que sí, para no andar haciendo papelones. Espero que compile también. Ejecuto y fíjense que efectivamente me encontró el menor. De todos los elementos que está acá, el más chiquito es el 1 y efectivamente me lo encontró. Hasta ahí, entonces, sabemos que esto funciona, por lo tanto, esto no es necesario. Y habíamos dicho, o yo les había comentado, que los elementos ordenados iban a pasar a otra pila, que es la que yo tengo declarada arriba, que se llama ordenada. Entonces, lo que deberíamos hacer acá es apilar en ordenada y sacar el elemento que está al menor. Y vamos a hacer acá, vamos a cambiarlo, vamos a hacer un mostrar ordenada. Vamos a volver a ejecutar. Uy, esto no compilé, así que me muestra lo anterior. Vamos a volver a ejecutar y fíjense que acá me sigue mostrando el 1. Acá le vamos a poner un printf que diga pila ordenada. Bien. Ahora, esto lo está haciendo una sola vez, es decir, una única vez tomo un elemento por referencia o un elemento de referencia para tener para comparar, vacío toda la pila buscando el menor elemento, vuelvo a pasar los elementos que quité, salvo el menor, a la pila dada y paso el menor a la pila ordenada. Esto lo está haciendo una vez. Ahora yo necesito que esto se vuelva a repetir hasta que dada termine completamente vacía. ¿Por qué? Porque acá se vacía, ¿sí? Acá yo la estoy vaciando. O sea, este vuelve a terminar cuando se vacíe. Pero acá estoy volviendo a pasar elementos otra vez a dada. Entonces lo que tengo que hacer es repetir todo este proceso siempre y cuando dada siga teniendo datos. ¿Y cómo hago eso? Es muy sencillo. Básicamente es agregar otro while acá adentro, acá arriba. Un while not pila vacía de dada y lo que voy a encerrar entre los corchetes, o sea, lo que se va a ejecutar dentro de este while es todo esto que tenemos acá. Este printf y el mostrar no es necesario, porque yo lo quiero mostrar una única vez al final. Entonces, pongo ahí y vamos a acomodar un poquito esto. Entonces, con esto, si yo lo ejecuto y no les mentí y espero que funcione, me debería generar la pila ordenada de manera ordenada. Y fíjense que efectivamente me ordenó los elementos de menor a mayor. De menor base a mayor tope. Si yo lo que quiero hacer es ordenar la pila al revés, o sea, de mayor base a menor tope, ¿qué es lo que debería hacer? Les dejo 2 segundos para que lo piensen. Titu, titu, titu. Terminó el tiempo. Básicamente lo que hay que hacer es cambiar este signo por acá por mayor. Entonces, es lo único que tienen que hacer. Si vuelvo a ejecutar esto acá, fíjense que me ordenó los elementos efectivamente de mayor base a menor tope. Y con esto estamos teniendo el algoritmo de ordenación por selección. Bueno, vamos a simular acá el algoritmo de ordenación por selección. Yo tengo acá la pila dada, la pila menor, la pila auxiliar y la pila ordenada. Vamos a poner un cachito esto así. Bien. La idea del algoritmo de ordenación por selección, como hemos visto por código, evalúa que tenga datos la pila dada y lo que hace es tomar por referencia uno como menor y luego ir comparando y pasando a menor o auxiliar dependiendo sea el caso. Y al final pasa de nuevo a ordenada y luego vuelve a auxiliar. Entonces, vamos a evaluar esto acá y dice, ¿está vacía dada? No, tiene elementos, por lo menos yo veo uno.
Entonces vamos a apilar el menor, lo que desapila de dada, pasa este elemento acá. Y después vuelve a preguntar si dada tiene elementos. Como dada tiene elementos, evalúa el tope. Dice, el tope de dada es menor al tope de menor. Esta condición da falsa, por lo tanto este elemento viaja a auxiliar. Vuelve a repetir y dice, ¿tiene elementos dada? Sí. Entonces, dice, el tope de dada es menor al tope de menor. Esta condición es verdadera, así que este elemento lo pasa a auxiliar y este elemento lo pasa a menor. Vuelve a repetir y dice, ¿tiene elementos dada? Sí. Entonces, compara, ¿el tope de dada es menor a lo que está menor? No, esta condición no se da, así que vuelve a poner el elemento acá. Se pregunta si sigue teniendo elementos dada, como es verdadero, evalúa si el tope de dada es menor a lo que está en menor. Esto es falso, por lo tanto este elemento viaja acá. Vuelve a preguntar si tiene elementos dada, esto es verdadero, evalúa si el tope de dada es menor al tope del elemento que está en menor, es falso, entonces viene hacia acá. Y vuelve a evaluar y dice, ¿tiene elementos dada? Sí, el tope de dada es menor al tope que está en menor. Esa condición es falsa, entonces vuelve acá, todo esto en auxiliar, y luego pregunta, ¿tiene elementos dada? No, esta condición es falsa, así que se rompe, y lo que sigue después es volver a pasar todos los elementos que estaban en auxiliar a dada. Entonces esto va a ir así. Hasta que auxiliar quede vacía. Esto lo vamos a acomodar un poquito ahí. Y después lo que dice, apilar en ordenada, desapilar menor. Entonces este elemento viaja acá. Hasta ahí vuelve. Después vuelve y pregunta, ya terminamos de buscar un menor, deberíamos buscar el siguiente. Entonces, dice, ¿tiene elementos dada? Sí. Entonces apilo en menor, lo que desapilo de dada. Tomo este como referencia. Y digo, ¿tiene elementos dada? Sí. Comparo, ¿el tope de dada es menor al tope de menor? Sí. Esa condición es verdadera, entonces esto se mueve para auxiliar y esto viaja acá. Dice, ¿tiene elementos dada? Sí. ¿El tope de dada es menor al tope de menor? No. Esta condición es falsa, entonces por lo tanto este se mueve hacia acá. Vuelve a verificar si dada tiene datos, eso es verdadero, y compara si el tope de dada es menor a menor. Esta condición también es falsa, entonces viaja directamente a auxiliar. Se pregunta si dada tiene datos, todavía es verdadero. Pregunta, ¿el tope de dada es menor al que está en menor? Sí, esa condición es verdadera, entonces este elemento lo pasa acá y este viene hacia acá. Luego dice, ¿tiene elementos dada? Sí. ¿El tope de dada es menor al tope menor? No. Entonces, esto va directamente hacia acá. Cuando vuelve a preguntar, dice, ¿dada tiene elementos? No, no tiene elementos. Por lo tanto, termina y vuelve a pasar con otro while todos los elementos que estaban en auxiliar, lo pasa de nuevo a dada. Y agarra y toma el tope de menor y lo pasa a ordenada. Vuelve a iterar y dice, ¿tiene elementos dada? Sí. Entonces toma el primero por referencia y lo pone acá. ¿Tiene elementos dada? Sí. ¿El tope de dada es menor? No. Entonces viaja a auxiliar. ¿Tiene elementos dada? Sí. ¿El tope de dada es menor? No. Entonces viaja a auxiliar. ¿Tiene elementos dada? Sí. ¿El tope de dada es menor? Sí. Esa condición también es verdadera. Entonces este se mueve hacia acá y este se mueve hacia acá. Dice, ¿tiene elementos dada? Sí. ¿El tope es menor? No. Entonces se mueve hacia acá. Y este elemento, después se vuelven a pasar todos los elementos que tenemos acá y pasa este acá. Vuelve a decir, ¿tiene elementos dada? Sí. Entonces tomo este por referencia a menor. ¿Le quedan elementos? Sí. ¿El tope de dada es menor? Sí. Entonces este se viene acá y este
se viene acá. Dice, ¿todavía tiene elementos dada? Sí. ¿El tope dada es menor? Sí. Entonces este se viene acá y este viene acá. ¿Todavía tiene elementos dada? Sí. ¿El tope dada es menor? Sí. Entonces este se viene acá y este se viene acá. Justo se dio el caso de que los elementos, estos de acá, quedaron más o menos ordenados, pero no necesariamente se tiene que dar ese caso. Como dada no tiene ningún elemento, vuelve a pasar todo lo que está en auxiliar a dada y este elemento lo pasa acá. Como dada todavía tiene elementos, toma uno por referencia, lo pasa al menor y compara. ¿Tiene elementos? Sí. ¿Es menor? Sí. Entonces pasa acá, pasa acá. ¿Tiene elementos? Sí. ¿Es menor? Sí. Entonces pasa acá, pasa acá. Cuando vuelve a consultar dada ya no tiene elementos, por lo tanto vuelve estos dos elementos acá y este lo pasa acá. Como todavía tiene elementos, toma uno por referencia y dice, ¿tiene elementos? Sí. ¿El tope este es menor? Sí. Entonces pasa esto acá, pasa esto acá. Como dada quedó vacía, vuelve a pasar este elemento acá y este lo manda acá. El siguiente paso dice, ¿tiene elementos dada? Sí. Tomo uno por referencia. La siguiente consulta es, ¿tiene elementos dada? No, me quedó vacía. Entonces, lo que sigue es apilar en ordenada lo que es apilo menor. Como aux no quedó elementos, no tiene nada, no hay que pasar nada acá, y cuando vuelve a consultar por dada está vacía. Por lo tanto, el algoritmo, o por lo menos el algoritmo de ordenación por selección termina, y si vemos que los elementos quedaron efectivamente ordenados. Funcionó. Lo siguiente que vamos a ver es el algoritmo de ordenación por inserción. Así que lo que voy a hacer es comentar todo este main, ¿sí? Y para no borrarlo, y lo voy a volver a escribir acá. Int main, y por acá le pongo el return 0. Upa. Lo que voy a necesitar de esto va a ser las pilas y esto de acá, así que esto lo vamos a copiar y pegar. Esto por lo general no se hace, pero bueno, esto es un caso particular y vamos a hacer un printf ordenación por inserción. Y vamos a poner un barra n acá para separar. Como vemos acá arriba, el algoritmo de ordenación por inserción, primero lo que hice es que se toma el primer elemento de la lista, en este caso la pila, y se inserta en otra de manera ordenada. ¿Qué significa esto? Yo tengo que suponer que ya tengo un destino que se encuentra ordenado. Y si nosotros nos ponemos a pensar, una pila vacía también se considera como que está ordenada. Al no tener elementos, se encuentra ordenada. Entonces, lo que deberíamos hacer acá en primera instancia es decir, yo tengo un elemento y lo quiero insertar de manera ordenada en una pila. En este caso va a ser en la pila ordenada. Seguramente hay pilas que no vaya a necesitar de acá. Menor es seguro que no la voy a necesitar. Así que esta la puedo borrar. Esto le voy a dar un par de enter más. Y deberíamos empezar a resolver acá. Entonces, como les decía, yo tengo que suponer que tengo una pila ordenada y tratar de insertar un elemento en esa pila de manera ordenada. Entonces, supongamos que obviamente los elementos van a estar ordenados. Yo tengo que comparar un elemento X con los elementos que están ordenados, pero yo no sé si ordenada de entrada tiene elementos o no. Es más, si nosotros analizamos todo el flujo de ejecución, vamos a ver que ordenada en primera instancia está vacía. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que hacer un while y entra en juego lo que es un while con condición doble.
Primero tengo que evaluar que no esté vacía ordenada. Y una vez que me aseguro que ordenada no esté vacía, comparo los topes. Entonces yo digo, voy a comparar el tope de ordenada y dependiendo si yo lo quiero ordenar de mayor a menor, es el símbolo que yo pongo acá. En este caso, como yo lo quiero ordenar de menor base a mayor tope, lo que yo necesito saber o necesito comprobar que el tope de ordenada se mantenga mayor que al tope de dada. Ahora, si yo lo quiero ordenar de menor base a mayor tope, ¿por qué pregunto que el tope de ordenada sea mayor? Porque lo que yo tengo que hacer es encontrar el hueco donde va la pila, donde va el elemento de la pila. Entonces yo tengo que ir sacando elementos hasta que encuentre el hueco donde iría. ¿Dónde va el elemento? Entre un menor y un mayor. Entonces, siempre y cuando esta condición doble se cumpla, voy a apilar en auxiliar, desapilar, en este caso ordenada. Una vez que esta condición del while se rompa, no me importa a mí si ordenada quedó vacía o quedó con elementos. Lo único que yo sé es que encontré el hueco para poder insertar el elemento. Entonces, vamos a hacer un apilar en ordenada, desapilar, dada. Haciendo esto yo paso lo que está en este momento como tope dada a ordenada. ¿Y qué más tengo que hacer? Tengo que pasar el resto de los elementos que estaban en ordenadas, que pasaron a auxiliar, de nuevo ordenada. Entonces hago un while not pila vacía, en este caso es auxiliar, apilar en ordenada, desapilar aux. Entonces, vuelvo a pasar todos los elementos que tenía ordenada de nuevo a auxiliar. Ahora, algo muy importante, fíjense lo que es esta condición doble. Lo primero que yo tengo que evaluar es que ordenada tenga elementos. Acá hay un i. Recuerden que el i, con que una de las dos sea falsa, el resto ya se toma como falso y corta. Y en este caso, si ya determina que la pila está vacía, como tenemos el doble ampersand acá, esta condición no la evalúa. Directamente la saltea. Dice, ah, no tiene elementos, listo, es falso y ni se molesta en evaluar esta condición. Si yo esto lo pusiera al revés, primero evalúo los topes y después verifico si ordenada tiene elementos, recuerden que esto se lee de izquierda a derecha, como leemos nosotros. ¿Y qué pasa si yo evalúo el tope de una pila que está vacía? Va a comparar con basura, me va a tirar error, se va a romper, puede pasar varios problemas que dificultarían el uso de mi programa. Entonces, es muy importante en el orden en que yo pongo las condiciones. Si está vacía, ya directamente, como está vacía, esta condición es falsa y ni se molesta en evaluar el tope, lo cual es correcto, porque si está vacía no tiene ningún tope. Así que mucho ojo con el orden en que ustedes ponen las condiciones. A veces el orden sí importa. En este no se cumple que el orden de los factores no altera el producto. Acá sí importa el orden. Bien. Vamos a mostrar acá al final. Vamos a hacer un printf. Pila ordenada. Y vamos a hacer un mostrar ordenada. Si yo ejecuto esto van a ver que no tiene mucho sentido, pero que efectivamente me pasó el tope a la pila ordenada. No hace mucha magia porque si yo me pongo a evaluar, ordenada no tiene ningún elemento, entonces esta condición es falsa, por lo tanto no se ejecuta esto del while y pasa el tope que era de dada, lo pasa a ordenada y como auxiliar no tiene elementos porque nunca se hizo este apilar, esta condición es falsa y directamente
pasa al mostrar. Esto, como verán, se hace una sola vez. Si yo quiero que esto se ejecute por cada elemento que tiene dada, lo que tengo que hacer es similar o lo mismo que hicimos en el algoritmo de ordenación por selección, es estas instrucciones meterlas dentro de otro while. ¿Y qué voy a evaluar en ese while? Que no tenga elementos dada o que tenga elementos dada. Mientras not pila vacía de dada, y esto va a embarcar todo esto hasta acá. Esto lo vamos a mover así. Entonces, mientras dada tenga datos, va a ejecutar todo esto de acá. Y van a ver que esta condición en algún momento va a ser falsa porque efectivamente por cada iteración de este while se va a quitar un elemento de la pila dada. Vamos a ejecutar esto y fíjense que efectivamente me ordenó de menor base a mayor tope. Si yo quiero ordenarlo de manera inversa, es decir, de mayor base a menor tope, igual que en la selección, solo basta con cambiar este signo de acá por el de menor, y si yo lo vuelvo a ejecutar, fíjense que me ordenó de mayor base a menor tope. Bien, entonces ahí ya tenemos los dos algoritmos de ordenación. Bueno, en este algoritmo de ordenación por inserción, lo que se hace es suponer que nosotros ya tenemos una pila ordenada y vamos a insertar los elementos de dada en esta pila de manera que se mantenga siempre ordenada. Entonces, lo que hace en este algoritmo es básicamente comprobar que dada tenga datos y después ir comparando el tope dada con lo que tenga ordenada para ir sacando elementos y así encontrar el huequito donde va a poder ser insertado este elemento dentro de ordenada. Lo primero que hace es verificar que ordenada tenga datos. Como esta condición es verdadera, dice, ¿tiene datos ordenadas? ¿Ordenada? No. Esa condición es falsa. Y si se recuerdan, yo les había dicho el tema de la condición doble. Si el tema de la condición doble, que primero evalúa que tenga datos y luego si tiene datos, evalúa los topes. En este caso, como está vacía de entrada, la condición de ese while da falso y lo que hace es directamente apilar en ordenada lo que desapila de dada. Lo siguiente es volver a pasar de auxiliar todos los elementos a ordenada, pero como auxiliar está vacía, queda así. Vuelve y pregunta, ¿dada tiene datos? Sí. Ahora dice, ¿tiene datos ordenada? Sí. El tope de dada, el tope de ordenada, ¿es mayor al tope de dada? Sí. Esa condición es verdadera, entonces dice, apilar en auxiliar, desapilar ordenada. Cuando vuelve dice, ordenada, ¿tiene datos? No. Esa condición es falsa, entonces, como la condición es falsa, no pasa nada de acá y apila en ordenada lo que desapila de dada. Y después pasa todos los elementos que están auxiliar de nuevo a ordenada, por ahí. Voy a preguntar, ¿tiene elementos dada? Sí. ¿Tiene elementos ordenadas? Sí. El tope de dada, el tope de ordenada, mejor dicho, ¿es mayor al tope de dada? No. Entonces, esa condición es falsa, no se ejecuta porque se rompió la segunda condición del while y pasa a ordenada lo que desapila de dada. Voy a preguntar, ¿tiene elementos dadas? Sí. Y entra en el otro bucle. ¿Tiene elementos dadas? Ordenadas? Sí. ¿El tope de ordenada es mayor al tope de dada? Sí. Esa condición es verdadera, entonces mueve auxiliar. Vuelve otra vez a iterar. Dice, ¿tiene elementos dadas? Sí. ¿El tope de ordenada es mayor al tope de dada? Sí. Entonces saca lo que está en ordenada y lo pone en auxiliar. Vuelve otra vez. Dice, ¿tiene elementos ordenada? Sí. ¿El tope de ordenada es mayor al tope de dada? No. Esa condición es falsa, no sigue quitando elementos y después lo que sigue es apilar en ordenada, desapilar dada. Y luego pasa
el resto de los elementos. Vuelve a preguntar, ¿tiene elementos dada? Sí. Y entra en el siguiente bucle. ¿Tiene elementos ordenada? Sí. ¿El tope de ordenada es mayor al tope dada? No. Esa condición es falsa, entonces no saca nada de acá y pasa este elemento acá. Vuelve a preguntar, ¿tiene elementos dadas? Sí. ¿Tiene elementos ordenadas? Sí. ¿El tope de ordenada es mayor al tope dada? Sí. Entonces, vuelve acá. ¿Tiene elementos ordenadas? Sí. ¿El tope de ordenada es mayor al tope dada? Sí. Entonces saca. Y vuelve a preguntar. ¿Tiene elementos ordenadas? Sí. ¿El tope de ordenada es mayor al tope dada? Sí. Saca elemento. Vuelve a preguntar. ¿Tiene elementos ordenadas? Sí. ¿El tope es mayor de ordenada? Sí. Saca. Vuelve a preguntar. ¿Tiene elementos ordenadas? Sí. ¿El tope de ordenada es mayor al tope dada? Sí. Vuelve a sacar. ¿Tiene elementos ordenadas? No. Me quedó vacía. Por lo tanto, no sigue sacando elementos de acá y apila en ordenada lo que desapila de dada. Y luego vuelve a pasar todos los elementos uno a uno de auxiliar de nuevo a dada. A ordenada, mejor dicho. Dice, ¿tiene elementos dadas? Sí. Ahora, ¿tiene elementos ordenadas? Sí. ¿El tope es mayor que el de dada? Sí. Saca. Vuelve a preguntar, ¿tiene elementos? Sí. ¿El tope es mayor? Sí. Saca. Vuelve a preguntar, ¿tiene elementos? Sí. ¿El tope es mayor? Sí. Saca. Vuelve a preguntar, ¿tiene elementos? Sí. ¿El tope es mayor? Sí. Saca. Vuelve a preguntar, ¿tiene elementos? Sí. ¿El tope es mayor? Sí. Saca. Y ahora dice, ¿tiene elementos? Sí. ¿El tope de ordenada es mayor que el de dada? No. Esa condición es falsa, por lo tanto no saca elementos de acá y lo que sigue es apilar en ordenada lo que desapila de dada. Como ya hizo ese paso, vuelve a pasar todos los elementos de auxiliar a ordenada nuevamente. ¿Sí? Y cuando vuelve a preguntar, dice, ¿tiene elementos dada? No. Esta condición es falsa, termina. Entonces, fíjense que si yo quiero mostrar la pila dada, la pila ordenada, tengo un problema hoy con dada y ordenada, pero es la pila ordenada, van a ver que efectivamente me quedaron todos los elementos ordenados. No son demasiado complicados, sí tienen su vuelta de tuerca para acordarse. La mejor forma de construirlo es como lo hicimos acá, primero pensándolo para un único caso y después a meterlo dentro de un bucle para que se repita muchas veces. Y hay algo pero que muy importante, es que estos algoritmos no se deben aprender de memoria. No se deben aprender de memoria. Ustedes tienen que analizarlos, tienen que aprender cuál es la diferencia entre uno y otro, qué cosas realizan uno y otro, y sabiendo eso lo van a poder construir. Repito, no sirve aprenderlos de memoria. ¿Por qué? Porque este algoritmo que nosotros ahora estamos viendo con pilas, lo vamos a ver con otro tipo de estructura. Y si bien la lógica es exactamente la misma, o sea, la lógica de buscar un menor y, y después hacer un cambio o insertar en otro, o sea, la lógica de buscar un menor o la lógica de insertar, suponiendo que tengo una estructura ordenada, es la misma, pero el código cambia. ¿Sí? La sintaxis o la forma en que yo escribo el código cambia. La base sigue siendo la misma. El algoritmo de ordenación por selección siempre se va a tratar de buscar un menor o un mayor y después ver dónde se pone, pero siempre la misma. Y el algoritmo de ordenación por inserción es insertar suponiendo que tengo una estructura ya ordenada. Eso no cambia, ya sea una pila, ya sea otra estructura, ya sea lo que nosotros podamos llegar a ver como colecciones, se aplica. Cambiará la sintaxis porque no es lo mismo trabajar con una pila que trabajar con otro tipo de estructura. ¿Sí? Pero no se aprendan los algoritmos de memoria. Y esto es algo que eh, se los remarcamos siempre porque siguen aprendiéndose de memoria y donde se les cambia algo, se le queman todos los papeles porque no saben cómo resolverlo. Sí, a mí me gusta decir que cuando pasan esas cosas se quedan como el GPS, recalculando, porque no saben para dónde disparar. Así que
Tengan en cuenta eso, no aprenderse de memoria, aprender cuál es la diferencia entre uno y otro y qué pasos se realizan entre uno y otro. Y con pasos no me refiero a decir, bueno, el paso uno es poner un while not pila vacía dada. Paso 2 es poner un while not pila vacía ordenada y tope. Eso tampoco sirve, porque en definitiva me lo estoy aprendiendo de memoria. La idea es decir, bueno, el algoritmo de ordenación por inserción supone de una pila, en este caso, que ya está ordenada, y lo que tengo que hacer es encontrar el huequito donde insertar la pila, donde insertar el elemento en esa pila. Y luego ese proceso se repite. Y en el algoritmo de ordenación por selección es decir, bueno, de una pila que está desordenada, busco un mayor o un menor y luego lo paso a otra pila. Sabiendo esas simples cosas, después pasarlo a código es mucho más sencillo. Así que, bueno, esto es para que tengan ahora una idea. Eh, Recuerden que tengan presente que esto lo vamos a ver en otros tipos de estructuras, así que estaría bueno que ya lo tengan más o menos aprendido el tema de los pasos. De todas maneras, en la guía de avanzada de pilas está la construcción de estos algoritmos y en funciones también las vamos a ver. Así que nada, lo próximo que sigue es ver funciones. Y nos veremos en algún momento, espero.